Hola amigos, ¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación de Levítico capítulo 14. Pero antes de empezar, sabemos lo importante de la oración, así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre amado, por este día. Gracias por darnos un día más de vida, de salud, de tu amor. Bendito seas y alabado sea tu nombre, Padre. Gloria a ti, así como es en el cielo, también sea en la tierra. Bendito seas y alabado sea tu nombre. Gracias, Padre amado, por darnos un día más de tu amor y de tus bendiciones. Guía nuestro camino, nuestros pasos, nuestros pensamientos. Ayúdanos con el entendimiento de tu palabra para atesorarla en nuestros corazones y aplicarla todos los días en nuestra vida diaria. Perdona nuestras faltas, Padre. Perdónanos y ayúdanos a poder corregirlos para hacer las cosas en la manera que a ti te agradan, para que cada vez que pensemos, cada vez que queramos hacer algo, no tomemos en cuenta nuestro propio entendimiento, sino siempre hagamos las cosas basadas en tus enseñanzas, en la manera que Jesús nos enseñó, que son poniéndote a ti primero antes que todo y demostrando el amor a nuestro prójimo, de la manera que nos amamos y nos cuidamos a nosotros mismos. Perdona nuestras faltas, líbranos de todo mal, y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos. Entonces, en este capítulo, que fue bastante largo, ¿verdad? Nos enseñan acerca, Jehová les explica a Moisés y a Aarón en la primera parte, en el anterior el capítulo de Levíticos, en el 13, nos enseñaban cómo darnos cuenta si tenían lepra o no. Entonces, como sabemos, muchos otros pueblos también se enfermaban de esto, tenían lepra, pero ellos no sabían diferenciar entre si era un simple sarpullido o era una simple quemadura o era realmente lepra. Entonces, los únicos que tenían este conocimiento era el pueblo de Israel, ya que fue el mismo Jehová que les indicó cómo podían saber. Y ya nosotros tenemos una idea, que es que la piel se veía más hundida que el resto, que era color rojizo, y que también los vellos se convertían en color blanco. Pero, como sabemos, ellos no tomaban la decisión precipitada, sino que siempre esperaban un plazo de 7 días y luego otros 7 días más para ver qué sucedía con esto, si se seguía expandiendo, si cambiaba de color, si se hundían más las heridas, si cambiaban, mejoraban, disminuían. Entonces, para todo tenía un tiempo. Entonces, eso también nos enseña a nosotros el día de hoy que es importante tener paciencia, que es importante no desesperarnos frente a algo que vemos que quizás podamos estar enfermos de algo. No desesperarnos, sino aprender a tener paciencia, hacer los pasos que nos toque hacer. Primero, tratar de que saber que no sea algo contagioso, ¿verdad? Alejarnos si sabemos que estamos mal para que nuestra familia o nuestros amigos se vayan a contagiar. Segundo, llamar inmediatamente al doctor para que pueda analizar, para que pueda vernos y ver realmente qué es lo que tenemos. Y él nos dará las medicinas o nos dirá el tiempo prudente que debemos esperar o lo que va a pasar. Entonces, nos enseña que es importante tener tranquilidad primero, hacer las cosas que están en nuestras manos, hacer las cosas en el orden que tienen que ser, y lo demás dejar en las manos de Dios, porque lo que ha de ser será, y que lo que nos toque vivir hay que aprender a aceptarlo y a saber que todo tiene una razón y un propósito de ser. Nada es casual, la casualidad no existe. Todo tiene una razón, todo tiene un porqué. Entonces sabemos que si nos tocó vivir eso es porque tiene una razón, porque tenemos que aprender de estas circunstancias, de estos momentos difíciles, de lo que nos toque vivir, para hacernos ser mejores seres humanos, para aprender a entender mejor a los demás, para aprender a ver que si alguien está en necesidad, tiene una enfermedad,
no es porque quizás haya deseado, sino porque simplemente llegó a su vida, simplemente está viviendo eso. Entonces nos toca a veces pasar por esa enfermedad, sentir eso para poder saber que realmente tenemos que pensar en los demás, que tenemos que tener cuidado y que tenemos que ser más empáticos con los demás. Entonces, a veces sí es importante y Dios sabe y conoce los corazones, nuestros pensamientos de cada uno y sabe que algunos necesitamos sentir eso para recién valorar las cosas, pero sabe también que hay otros que simplemente con el saber que otros, el sufrimiento de otros nos es suficiente para poder valorar, darnos cuenta, ver las cosas con claridad y seguir haciendo y obedeciendo las enseñanzas de Jesús, lo que Él nos enseñó, que está basado en el amor. Entonces, qué importante que es frente a cualquier circunstancia, la paciencia y segundo, tomar los pasos que debemos tomar, que sabemos que debemos tomar. En este caso, Jehová les indicaba a los sacerdotes qué debían hacer en caso de que el leproso ya estaba curado. Entonces, Jehová le dio a Moisés las siguientes instrucciones acerca de la persona que se curaba de lepra. Como sabemos, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él curó a muchos leprosos también. Llegó una vez a un grupo de leprosos que eran como 10 y de esos 10 leprosos, solamente uno regresó a darle las gracias. Cuando éste llegó, Jesús le dijo, ¿y dónde están los otros? Pues nunca llegaron. Solamente uno llegó, regresó donde Jesús y le agradeció por ese maravilloso milagro de estar libres de la lepra, de una enfermedad que era tan terrible realmente y también dolorosa. Entonces acá Jesús le dijo a ese hombre que vaya en paz, que vaya a avisarle al sacerdote que ya estaba curado y que haga lo que él le diga, porque sabemos que los sacerdotes sabían lo que tenían que hacer. ¿Qué era eso que tenían que hacer? Pues ahora lo estamos aprendiendo juntos, ¿verdad? Entonces, el sacerdote saldrá al campo para examinarlo. En este caso, el leproso fue donde estaba el sacerdote y le dijo, estoy sano, ¿verdad? Si ve que la lepra ha desaparecido, pedirá que le traigan 2 avecillas vivas que le sirvan para comer, madera de cedro, hilo escarlata y una rama de hisopo. Como sabemos, la rama de hisopo era una rama con flores moradas, ¿verdad? Que fueron las mismas que fueron usadas para cubrir el contorno de la puerta, marcar el contorno de la puerta con sangre el día en que el ángel Jehová iba a aparecer y llevarse a todos los primogénitos. Fue el último, ¿cómo se llama? La último de los juicios, o se puede decir de las plagas que Jehová envió a Egipto. Entonces ellos usaron esta planta de hisopo para con la sangre, ¿cómo se llama? Pintar el contorno de la puerta. Esta misma planta hisopo fue parte de los pedidos que tenían que llevar al sacerdote. Entonces luego el sacerdote ordenará que se mate a una de estas avecillas en una vasija de barro sobre agua que va corriendo, o sea que no se quede estancada, sobre agua que vaya corriendo. Y la otra avecilla que está todavía viva será mojada en esta sangre junto con la madera de cedro, el hilo escarlata y el hisopo. Después de esto, el sacerdote rociará 7 veces la sangre sobre el hombre curado de lepra. 7 veces. Como aprendimos, cada número tiene su significado en la Biblia, en la palabra de Dios. Cada cosa que Dios nos hace hacer tiene un porqué y una razón.
Como sabemos, el número 7 es de perfección, que viene de Jehová. De esta manera era como decir que Él es el que estaba curando y sanando a esta persona. A través también, limpiando a esta persona a través de esta sangre de este animalito. Entonces el sacerdote rociará 7 veces la sangre sobre el hombre curado de lepra y lo declarará limpio y dejará libre al ave para que vuelva hacia el campo. Entonces de las 2 avecillas, solo una era sacrificada y luego la otra era dejada. Después de esto, la persona que ya está sana de la lepra lavará su ropa y se rapará el pelo, se bañará y volverá a vivir en el campamento. Pero antes de llegar al campamento se le iba a dar 7 días más que permanezca fuera del campamento, de su tienda, no del campamento, podría estar en otra tienda, pero solo en el campamento, pero no regresar a su tienda todavía. Y después de estar afuera de su tienda durante 7 días, al 7º día volverá a afeitarse la cabeza, la barba, las cejas, lavará su ropa y se bañará, y después será declarado completamente curado de la lepra y limpio. Entonces, algunos dirán, ¿por qué tendría que raparse y cortarse? Realmente aquí no lo dice, pero es muy probable que esa es una manera de decir que estaba completamente limpio y evitar que algo pudiera haber quedado quizás en una parte de su pelo o en una parte de su ceja. Entonces era para que quede completamente limpio. Una forma también de demostrar que estaba completamente limpio y que no había ninguna mancha, ni en su cabello, ni en sus cejas, ni en nada, porque si tuviera alguna mancha y seguiría con el cabello, quizás no se daban cuenta, pero obviamente el sacerdote ya había revisado y chequeado todo, pero era una forma también para que el pueblo viera que realmente estaba sano. Y quizás hay otras razones más que solo nuestro Padre lo sabe. Lo único que sabemos es que si el Padre nos lo dice, es porque así debe ser. No, a nosotros nos queda más que obedecer, porque Él sabe las razones y por qué lo dice eso. Y como sabemos, todo lo que dice siempre es para nuestro bien. Entonces, al 8º día tomará 2 corderos sin defectos, una oveja de 1 año sin defectos, 7 litros de harina fina mezclada con aceite de oliva y 1/3 de 1 litro de aceite de oliva. Luego el sacerdote que realice la purificación presentará al hombre y su ofrenda delante de Jehová a la entrada del tabernáculo. El sacerdote tomará uno de los carneros y el 1/3 del litro de aceite de oliva y lo ofrecerá a Jehová como ofrenda por la culpa. Entonces los sacerdotes eran los encargados de hacer estos requisitos que Jehová le había pedido que haga para, uno, demostrar que estaba este leproso realmente limpio y que podía regresar, que había hecho todo lo que tenía que hacer. Uno, físicamente, y segundo, limpiándose, llevando este cordero hacia Jehová, y también como agradecimiento por haberlo curado, porque sabemos que si nos sentimos bien y nos curamos, es gracias a nuestro Padre. Él es el que nos sana, Él es el que nos cura, Él es el que repara nuestros dolores, nuestros sufrimientos, tanto físicos como espirituales. Entonces era una forma de agradecer también a Jehová por su infinito amor. Entonces se presentaban estos corderos más la harina, y el sacerdote se encargaba de hacer las ofrendas a Jehová por la culpa. Y luego el sacerdote tomaba la sangre de la ofrenda por la culpa y la untará en el lóbulo de la oreja derecha del hombre que se está purificando, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el dedo gordo del pie derecho. Y de la misma manera rociará 7 veces delante de Jehová,
Entonces, el sacerdote tomará el aceite de oliva también y lo derramará en la palma de su mano izquierda y mojará el índice derecho eh, del hombre, ¿verdad? Y luego lo rociará 7 veces delante de Jehová. Entonces, lo mismo que hizo con la sangre, iba a hacerlo con el aceite de oliva. Exactamente igual. Le tomará, dice, el aceite restante de la mano izquierda, lo pondrá en el lóbulo de la oreja derecha del hombre, en el pulgar derecho de su mano y de su pie, de la misma manera que lo hizo con la sangre de la ofrenda por la culpa. El resto del aceite lo usará para ungir al hombre en la cabeza. El resto del aceite lo usará para ungir al hombre en la cabeza, y de esta manera el sacerdote hará la expiación por, eh, por el hombre delante de Jehová. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué maravilloso que nuestro Padre estaba eh, guiando a su pueblo para que estén puros, para que estén limpios, y en caso de una enfermedad y que Jehová los cure, también los pasos exactos que tenían que hacer después que dijeran que estaba libre de lepra. Ahora, también nuestro Padre en su infinito amor piensa acerca de las personas que no tienen las oportunidades de poder comprar 2 ovejas. Entonces dice, en caso que fuera tan pobre y no pudiera comprar 2 corderos, presentará solamente uno. Y también llevará los 2,5 litros de harina amasada y llevará las 2 tórtolas, y se hará exactamente el mismo procedimiento de lo anterior. De esta manera, eh, los llevará el sacerdote a la entrada del tabernáculo al 8º día para realizar su ceremonia de purificación delante de Jehová. Y el sacerdote tomará el cordero y todo lo que, y la ave también, exactamente como lo hizo anteriormente. Luego Jehová también le dijo a Moisés, cuando lleguen a la tierra de Canaán, que yo les he dado, ¿verdad? Porque la tierra, el mundo, le pertenece a Jehová, porque Él es el que lo ha hecho. Y Él designó que esta tierra de Canaán sea para su pueblo, Israel. Entonces le dijo a Moisés, cuando lleguen a la tierra de Canaán que yo les he dado, si pongo lepra en una casa, sabemos que nuestro Padre controla las enfermedades, inclusive en este caso la lepra. Entonces dice, si pongo lepra en una casa, el propietario deberá acudir al sacerdote para informarle, diciendo, parece que hay lepra en mi casa. Esto nos habla acerca de que la lepra no solamente había en los humanos, sino que también podía aparecer en las casas y en las prendas de vestir. Entonces, la lepra también podía afectar las prendas de lana o lino, así como un artículo de cuero. La plaga podía desaparecer una vez lavado el artículo, después de lo cual se ponía en cuarentena. Pero cuando esta plaga de color verde, amarillento o rojizo persistía, significaba que era lepra maligna y había que quemar el artículo. Si aparecían manchas verde amarillentas o rojizas en el muro de una casa, el sacerdote decretaba una cuarentena. Imagínense, de los tiempos de los israelitas ya se practicaba la cuarentena. Tal vez fuese necesario arrancar las piedras afectadas, raspar el interior de la casa y deshacerse de las piedras y del mortero raspado en un lugar inmundo fuera de la ciudad. Si la plaga volvía, o lo que dice acá también en caso de las casas, ¿verdad? Que se tenía que sacar esas piedras que estaban formadas las casas, sacarlas y cambiarlas y poner la otra. Y si seguía toda la casa, pues tendría que ser destruida, porque si de lo contrario, muchas personas podían morir con esta enfermedad, con esta lepra. Entonces dice, cuando veían que habían manchas amarillentas o verde amarillentas, perdón, o rojizas en el muro de una casa, el sacerdote decretaba la cuarentena.
y tal vez fuese necesario arrancar las piedras afectadas, como sabemos, raspar el interior de la casa y deshacerse de las piedras y del mortero raspado en un lugar que fuera inmundo, o sea, fuera de la ciudad. Ahora, ¿qué pasaba si la plaga volvía? Pues se declaraba inmunda la casa. Se tenía que demoler y se tiraban los materiales en un lugar inmundo que fuera afuera de la ciudad. Cuando se pronunciaba limpia una casa, debía purificarse según una disposición de la ley. Se ha dicho que la lepra que afectaba las prendas de vestir y las casas era un tipo de moho, pero no puede asegurarse. Entonces tenían ellos que estar realmente seguros que lo que había en esa casa y en esos materiales no era lepra. Y para eso estaba el sacerdote que tenía que asegurarse de que no era lepra. Dice, pero si la mancha aparecía nuevamente, el sacerdote tenía que ir a examinarla otra vez. Y si se ve que se ha extendido, declaraba que es lepra y la casa estaba ceremonialmente impura. Luego se ordenaría la destrucción de la casa y de los materiales. Y cualquier persona que haya entrado a la casa quedaba también impura, cualquiera que haya estado en la casa. Y si al volver el sacerdote a examinar la casa, las manchas no han reaparecido después de haber sido revocado de nuevo, declarará que la casa está limpia y que la lepra ha desaparecido. Entonces acá también nos enseña Jehová nos da una serie de leyes, de principios que el pueblo de Israel tenía que obedecer. No importa si entendía o no el por qué, pero ellos tenían que limitarse a obedecer lo que Jehová les había dicho, que es algo que de igual manera nosotros tenemos que hacer. Tenemos que obedecer las cosas exactamente como Jehová nos enseña en su palabra y como Jesús nos enseñó cuando estuvo aquí, que nos dijo, amen al Padre, amen a Dios sobre todas las cosas, con toda tu fuerza, con todo tu ser, con todo tu corazón. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Trata a los demás como te gustaría que te traten a ti, con amor, con respeto. Y esa es la manera que debemos nosotros actuar y hacer en la actualidad. Gracias a Dios, sabemos que todo está en sus manos y que nuestra vida está en control de Él. Y eso nos da paz porque sabemos que nuestro Padre nos ama y que jamás va a permitir que nos pase cosas que no podamos soportar. Nuestro Padre nos da siempre, ¿cómo se llama? Ciertos obstáculos a veces, pero que nos ayuda para poder crecer, para poder evolucionar como seres humanos. Estas pues son las leyes acerca de los diversos lugares en que se puede presentar la lepra: vestidos, casas, heridas de una cicatriz de quemadura o un sarpullido. De esta manera se puede saber cuándo hay lepra y cuándo no la hay. Por esta razón es tan importante de escuchar, de conocer. Mientras más sepamos qué es lo que Dios nos dice en la palabra, estaremos más seguros y más fuertes de nuestra fe. Nuestra fe cada día estará más grande, porque nadie podrá hacernos dudar, porque nosotros lo estamos leyendo y estamos leyendo la palabra de Dios. Pero bueno, amigos, hasta acá llegó nuestra recopilación. Hacer siempre la voluntad del Padre y que Dios los bendiga. Adiós.